Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 15 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. La profecía de los 10.000 hijos de los dioses. Cuando el conquistador hubo hablado de esta forma, la diosa del linaje, reunión de la pureza iluminada, le dirigió estas palabras. Venerable conquistador, ¿cuál es la causa y cuál es la condición? ¿Cuál es la purificación de la raíz de la virtud? ¿Y en base a qué campo de méritos se ha hecho la acumulación? Para que estos 10.000 hijos de los dioses, como brillante rey de extraordinario resplandor y los demás, hayan venido ahora desde su residencia en el reino de los 33, tras haber escuchado la profecía de la iluminación de los 3 sagrados seres, para escuchar el Dharma del conquistador. En el futuro, cuando hayan pasado incontables, incalculables cientos de miles de billones de eones, en el mundo llamado resplandor dorado, este gran ser, el Bodhisattva culmen de la belleza, obtendrá el despertar total, la iluminación insuperable, perfecta y completa, manifestándose en el mundo como el Tathagata, el destructor del enemigo, el Buda completamente iluminado, poseedor de sabiduría y dignidad, el Sugata, conocedor del mundo, guía de los seres que deben ser encaminados, maestro insuperable de dioses y humanos, el Buda conquistador llamado Parasol que concede oro y joyas. Cuando desaparezca el Dharma puro tras el completo nirvana del conquistador, el Tathagata destructor del enemigo, el Buda totalmente iluminado, Parasol que concede oro y joyas, y hayan desaparecido todas sus enseñanzas, este niño, pináculo de plata, como un impoluto estandarte de la victoria en la esfera del mundo, reemplazará a aquel Tathagata y se manifestará en el mundo como el Tathagata, destructor del enemigo, el Buda totalmente iluminado llamado luz dorada del estandarte de la victoria de oro de Shambhu. Cuando el Tathagata destructor del enemigo, el Buda totalmente iluminado, luz dorada del estandarte de la victoria de oro de Shambhu, entre en el nirvana completo y sus enseñanzas se hayan extinguido totalmente, este niño, luz de plata, como un impoluto estandarte de la victoria en la esfera del mundo, reemplazará a aquel Tathagata, despertando totalmente en la iluminación insuperable, perfecta y completa. Aparecerá en el mundo como el Tathagata, destructor del enemigo, el Buda totalmente iluminado, poseedor de sabiduría y dignidad, el Sugata, conocedor del mundo, guía de los seres que deben ser encaminados, maestro insuperable de dioses y humanos, el Buda conquistador llamado esencia del resplandor dorado de cientos de rayos de oro. Con estas palabras, el conquistador ha profetizado la iluminación insuperable, perfecta y completa de todos ellos. Venerable conquistador, estos 10.000 hijos de los dioses, como brillante rey de extraordinario resplandor, etc., no han llevado a cabo las extensas acciones de los bodhisattvas, no se ha oído que en el pasado se hayan entrenado en las 6 perfecciones, ni que hayan dado completamente sus brazos, piernas, ojos, la parte sagrada de su cuerpo, la cabeza, sus hijos, esposas e hijas. No se ha oído que en el pasado hayan dado absolutamente riquezas, granos, ganado, oro, joyas, piedras preciosas, lapislázuli, conchas, cristales, coral, plata, polvo de oro y joyas, ni tampoco comida, bebida, monturas, ropa, habitación, hacienda, palacios, jardines y estanques, ni que hayan dado totalmente elefantes, vacas, caballos, sirvientes y sirvientas. En el pasado, durante incontables cientos de miles de billones de eones, hasta obtener de los Budas conquistadores la profecía del nombre del Tathagata, los innumerables cientos de miles de billones de bodhisattvas hicieron ofrendas de todas sus pertenencias, presentaron una inconcebible variedad de ofrecimientos a incalculables cientos de miles de billones de Tathagatas, se desprendieron completamente de todos los objetos que se pueden dar, sus brazos, piernas, ojos, la parte sagrada de su cuerpo, la cabeza, también dieron sus hijos, esposa e hijas. Entregaron del mismo modo riquezas, granos, ganado, oro, joyas, piedras preciosas, lapislázuli, conchas, cristales, coral, plata y polvo de oro. Dieron también comida, bebida, ropas, habitación, asiento, hacienda, palacios, jardines, parques, embalses, estanques, elefantes, vacas, caballos, sirvientes y sirvientas, hasta llegar a completar gradualmente la práctica de las 6 perfecciones y experimentar luego cientos de miles de gozos. Si es así, oh venerable conquistador, ¿cuál es la causa y cuál es la razón?
cuál es la purificación de la raíz de virtud, para que a estos 10.000 hijos de los dioses como brillante rey de extraordinario resplandor, etc., que han llegado con el propósito de escuchar el Dharma, el conquistador les haya profetizado su iluminación insuperable, perfecta y completa, diciendo: en el futuro, cuando pasen incalculables cientos de miles de billones de eones, en la esfera del mundo llamada el que tiene el elevado estandarte de la victoria del poderoso árbol Sala, en ese mismo lugar y de un mismo linaje, de una misma familia y con el mismo nombre, obtendrán correlativamente el despertar total de la iluminación insuperable, perfecta y completa. Al convertirse en conquistadores, aparecerán en el mundo 10.000 Budas con el nombre de cara resplandeciente con el perfume de Upala, poseedores de sabiduría y dignidad, sugatas, conocedores del mundo, guías de los seres que deben ser encaminados, maestros insuperables de dioses y humanos. Después de hablar así, el conquistador se dirigió a la diosa del linaje, reunión de la pureza iluminada, con estas palabras: diosa del linaje, respecto a estos 10.000 hijos de los dioses como brillante rey de extraordinario resplandor y demás, hay una causa, hay una razón y hay una purificación de la raíz de la virtud, por la cual han venido ahora desde el reino de los 33 a escuchar el Dharma. Diosa del linaje, en el momento de escuchar la profecía de la iluminación de estos 3 sagrados seres, en ese mismo instante han desarrollado admiración, gozo y fe hacia la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, y únicamente por ello sus mentes se han tornado completamente puras como el inmaculado lapislázuli. Sus mentes impolutas se han vuelto profundas, extremadamente amplias y extensas como el espacio, generando una incalculable acumulación de méritos. Estos 10.000 hijos de los dioses, como brillante rey de extraordinario resplandor y demás, en el momento de escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, han desarrollado una fe y un respeto extraordinarios. Solo por ello, sus mentes se han vuelto absolutamente puras, como el inmaculado lapislázuli, y así han obtenido el estadio de la profecía. Por esta acumulación de virtud al escuchar el Dharma, y por la fuerza de las oraciones del pasado, diosa del linaje, estos 10.000 hijos de los dioses, como brillante rey de extraordinario resplandor y demás, han obtenido ahora el estadio de la profecía de la iluminación insuperable, perfecta y completa. Este es el 15º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras, llamado La profecía de los 10.000 hijos de los dioses. Gracias por escuchar.